Bueno, muy bien. Entonces, empezamos nuestro taller de respiración y emociones. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos muy contentos de estar acá recibiéndolos. Mi nombre es Dani Ferstan, soy integrante del equipo de la sede Núñez del Método de Rose. Aprovecho para agradecer al equipo que colaboró con la organización y que va a estar hoy asistiendo con las preguntas y con todo lo que haga falta durante esta actividad. Y esta actividad es promovida y es organizada por la sede Núñez del Método de Rose. Y para quienes no conocen, cuento un poquito de qué se trata. El Método de Rose es un sistema que apunta a desarrollar en líneas generales calidad de vida y mejorar el rendimiento en general. Y para eso hace principal hincapié, pone el ojo en lo que tiene que ver con algunos hábitos, con condicionamientos, con cosas que tienen que ver con el comportamiento. Y si nos fijamos, digamos, hay mucha influencia sobre cómo es nuestra calidad de vida, cómo nos va y nuestra felicidad en general relacionada a la forma en la que nos vinculamos humanamente. Entonces, las relaciones humanas ocupan un lugar muy importante tanto para las cosas que nos dan más felicidad como para las cosas que nos generan más estrés, siempre hay mucho de lo vincular. La mayoría de las cosas que hacemos están involucradas otras personas, y por eso el tema de las relaciones cobra un valor importante. Ahora, cuando vemos el tema de las relaciones humanas, el emocional, las emociones juegan un rol también muy determinante en cómo logramos vincularnos entre nosotros. Entonces, el tema de la reeducación emocional es un asunto que pasa a cobrar una importancia relevante. Y las emociones, uno dice, bueno, está bien, pero ¿cómo se hace para administrarlas, para reeducarlas, sin reprimirlas? Pero entonces, ¿cómo? Y ahí es donde el método de Rose se basa en una serie de técnicas muy antiguas que uno en la medida en que las va aprendiendo, las puede usar como herramientas para aprender a administrar de alguna manera estos asuntos que hacen a nuestra calidad de vida, a nuestra felicidad, a nuestro rendimiento en un sentido amplio de la palabra, ¿no? Entonces, de ahí que viene el asunto de la respiración, porque resulta que la respiración es una de las tantas técnicas que nos puede ayudar a poner manos en esos terrenos. Y la respiración tiene una peculiaridad, es que atraviesa lo físico, lo emocional, lo mental. Es una técnica muy útil en ese sentido. Ahora, de eso vamos a hablar hoy, vamos a hablar de cómo podemos usar la respiración para eso, pero también tenemos que tener en cuenta que más allá de lo que nosotros ahora expliquemos y de lo que comprendamos racionalmente, siempre va a haber una diferencia entre lo que nosotros entendamos y la manera en que logremos aplicarlo. Entonces, es importante saber que las cosas para que funcionen van a necesitar un cierto entrenamiento, van a necesitar un tiempo. Y eso lo va a dar la implementación y un poquito el proceso de cada uno. Entonces, vamos a empezar con los asuntos de la respiración. Y para empezar, les traje algo. Quiero mostrarles esto que ven acá. Me gusta que tiemble la mesa cuando uno lo apoya, es pesado. Esto parecen botellas, pero es nuestra capacidad pulmonar, en realidad nuestra capacidad respiratoria. Más o menos son 4 litros y medio, entre 4 litros y medio y 5, si se fijan, más o menos coincide, va a depender de la contextura física de cada uno. Esto es el volumen de aire que nosotros podríamos respirar según el tamaño y la contextura promedio de los seres humanos. ¿Cuánto piensan que usamos de este volumen respiratorio que va entre los 4 litros y medio y los 5? Medio, un décimo de nuestra capacidad pulmonar. Imagínense, no, le saqué las etiquetas porque no logré que me sponsoree ninguna marca de agua, pero queda abierta la posibilidad. En definitiva, lo que les quería mostrar es que aprovechamos apenas un décimo de nuestra capacidad respiratoria. ¿Y qué implicancia tendrá eso? Un décimo es muy poco, porque se llama volumen de aire corriente, esto que nosotros usamos para inspirar y para exhalar,
que es de medio litro, contra los 4,5 litros, los 5 que podrían ser. Ahora, para que nosotros tengamos una perspectiva, cuando se habla del cerebro, del funcionamiento del cerebro, se asume que por la cantidad de conexiones que podría tener nuestro cerebro, se aprovecha entre un 1 y un 2%. ¿Cuánto potencial más habría? No sabemos realmente. ¿Cuánto potencial más? O sea, ¿qué cosas podríamos hacer si aprovecháramos nuestra capacidad respiratoria? Realmente tampoco sabemos, pero sí nos sirve tener como noción que hoy por hoy usamos un décimo. Estaba yo pensando cómo imaginar esto del potencial y pensé que nos imaginemos un pianista profesional que tiene un solo dedo, que usa un solo dedo a lo largo de su vida y de pronto un día descubre que tiene 10 dedos. Pónganse en la cabeza de este pianista que de pronto un día descubre sus 10 dedos. Bueno, por empezar va a demandarle un tiempo hasta que aprenda a usar los 10, si viene aprovechando solamente uno, ok. Pero imagínense el alcance, el cambio de dimensión que podemos generar multiplicando por 10 una capacidad. Pero entonces, para aprovechar más esa capacidad respiratoria, tenemos que aprender a respirar. Porque la respiración es un proceso que en un principio es muscular. Entonces, veamos un poquito cómo trabajar a través de los músculos la respiración. Les voy a compartir una imagen. Tiritán, tiritán, si la técnica me acompaña. Bien, esto vamos a achicar acá. Como les decía, el volumen respiratorio, la capacidad pulmonar, tenemos si la capacidad pulmonar total es de casi 6 litros, la capacidad vital, que es el aire que usamos, es de 4,5 litros o 5, el volumen de aire corriente es de medio litro, o sea, un décimo, y después tenemos lo que se llama volumen de reserva de inspiración y volumen de reserva de exhalación. Quiere decir, cuánto más podemos inspirar por sobre ese medio litro, eso es más o menos 2,5 litros, o sea, 2,5 litros más podríamos inspirar. ¿Y cuál es el volumen de reserva de exhalación? O sea, cuánto más podríamos exhalar, es de más o menos entre 1 y 1,5 litros. Y después hay algo que se llama volumen de aire residual, que es una cantidad de aire que siempre queda en los pulmones. Teóricamente no se puede expulsar, eso también es más o menos de 1 litro, 1 litro y pico. En esa suma total tenemos los 6 litros, y esos son los volúmenes de aire que vamos a tratar de manejar. De ese medio litro, aumentar la inspiración, pero también vamos a ver que algo que necesitamos hacer es aumentar la cantidad de aire que exhalamos. Y ahora vamos a ver más en detalle eso. Pero veamos cuáles son los músculos respiratorios para que empecemos a tomar conciencia de qué músculos tenemos que aprender a mover para mejorar nuestra capacidad respiratoria, para ampliar esos volúmenes. Hay ciertos músculos que actúan en la inspiración y ciertos músculos que actúan en la exhalación. Los músculos inspiratorios son más, porque la inspiración demanda más esfuerzo muscular que la exhalación. El principal músculo para la inspiración es el diafragma. Ahora vamos a ver más en detalle. Pero también actúan los músculos intercostales, que son los músculos de las costillas, los espinales, que son de la espalda, los pectorales y algunos músculos del cuello, que son un par, pero básicamente son músculos de esta zona que son los que hacen que suban las clavículas. Y los músculos que vamos a tener que identificar para exhalar son mucho menos, pero son músculos también intercostales y abdominales. Es el abdomen el que se va a ocupar de expulsar el aire. Ahora, veamos un poquito esto de la musculatura. Cuando nosotros hablamos de la respiración, estamos hablando del movimiento de estos músculos. El principal músculo que vamos a trabajar es el diafragma,
que es este músculo que divide el tórax del pecho. Digo, el tórax del abdomen. Es un músculo que tiene forma abovedada y que cuando está en reposo, cuando está en relax, está hacia arriba. Entonces ese músculo divide los pulmones y el aparato respiratorio del aparato digestivo. Es un músculo bastante resistente porque evidentemente tiene que proteger al aparato respiratorio, los pulmones, alveolos pulmonares, vías respiratorias, de todo lo que acontece en el aparato digestivo. De hecho, si pasara sustancia del aparato digestivo para el aparato respiratorio, sería muy problemático para nuestro cuerpo. Entonces el diafragma es un músculo fuerte que divide el tórax del abdomen y lo ubicamos más o menos por la zona de la boca del estómago, va por donde terminan las costillas y llega hasta la zona de la cintura. O sea, es como un músculo abovedado. Ahora, cuando ese músculo está en relax, está hacia arriba. Es decir, que está empujando el aire hacia afuera. Cuando nosotros inspiramos, lo que hacemos es contraer el músculo, contraer el diafragma, hacer que baje, como que se aplane, y cuando ese músculo baja, bombea el aire a través de las vías respiratorias y lo lleva hasta los pulmones. Quiere decir que cuando nosotros inspiramos, estamos contrayendo la musculatura. Por eso son mucho más los músculos que interactúan, porque necesita un esfuerzo muscular hacer que el aire entre. Ahora, hacer que el aire salga son mucho menos los músculos que intervienen y es un movimiento de descontracción muscular. O sea, el diafragma se relaja cuando exhalamos. O sea, el diafragma se descontrae cuando los pulmones están vacíos. Ahora, este músculo, el diafragma, va sufriendo con el paso del tiempo una pérdida de movilidad. Primero porque no nos enseñan a usarlo en general. Tal vez quien haya aprendido canto aprendió a usarlo, pero si no es muy raro que te enseñen a usar el diafragma. Y vamos a ver ahora en un ratito, pero muchas veces uno, por cuestiones instintivas, tiende a contraer la boca del estómago, tiende a contraer esa musculatura, la respiración se corta y eso va generando que ese músculo empiece como si fuese a, digamos, a acumular esa tensión, va perdiendo movilidad por falta de uso, como cualquier otro músculo, o por contractura, como si fuese una especie de contractura. Entonces queda bloqueado y uno deja de usarlo. Entonces uno pasa a usar una respiración más alta, más torácica o incluso de la parte alta, clavicular. La cuestión es que de estos 5 litros de aire que nosotros podríamos inspirar, más o menos 2/3 están en la parte baja de los pulmones, que se llena cuando nosotros logramos mover el diafragma. Por eso es que usamos tan poquito de nuestro volumen respiratorio, porque en general usamos muy poco de nuestra capacidad de los músculos respiratorios. Entonces, vamos a empezar aprendiendo un poquito a identificar esta musculatura. Y lo primero que vamos a hacer es separar los pulmones en 3 partes para nosotros, digamos, o sea, para el uso de la respiración. Que es la parte baja, media y alta. La parte baja también se llama respiración abdominal, la parte media también se llama intercostal o torácica, y la parte alta es la zona clavicular. Es decir, la parte baja de los pulmones se llena de aire con un movimiento del abdomen, la parte media de los pulmones se llena con un movimiento intercostal, un movimiento de las costillas, y la parte alta, que es la más pequeña, como pueden ver ahí, los pulmones tienen como una forma de pirámide, se llena con el movimiento de la parte más alta del pecho y de las clavículas. Bien, ahora entonces vamos a hacer una primera experiencia. Se van a sentar, alejen la espalda del respaldo de la silla o siéntense en la posición que para ustedes sea la más cómoda. Y lo primero que vamos a hacer es observar nuestro cuerpo respirando, pero no hacer nada al respecto para respirar. Quiero hacer una aclaración más. La respiración es algo que nos da tiempos muy cortos. Quiere decir,
Mm, La, o sea, uno puede estar bastante tiempo sin comer, puede estar bastante tiempo sin tomar, puede estar bastante tiempo sin dormir, pero sin respirar uno puede estar poquito tiempo. Entonces, es normal que cuando uno empieza a trabajar con la respiración, uno pueda sentir que se acelera la respiración, que se acelera el latido del corazón. Si eso pasa, cuando empieza a pasar, ustedes tienen que relajar, digamos, dejar de hacer el ejercicio y respirar normalmente. Y después vuelven a probar el ejercicio. O sea, tenemos que ir aprendiendo a hacer esto gradual. Lo vamos a aprender ahora a medida que avancemos en el taller. Pero les aclaro esto desde el primer momento por si ustedes sienten que se acelera la respiración, sienten que se acelera el corazón, todo eso es normal por lo que vamos a ver ahora en un ratito. Pero lo primero que quiero que hagan es que identifiquen la respiración involuntaria, es decir, su cuerpo, su sistema nervioso administra la respiración de forma automática, pero en general, por eso no le prestamos atención, no es una respiración consciente. Pero cuando intervenimos, o sea, para mejorar la respiración vamos a tener que intervenir. Pero lo primero que quiero es que identifiquen cómo es su respiración cuando ustedes no hacen nada al respecto para respirar. Entonces, espalda derecha, hombros bien relajados, brazos a los costados del cuerpo. Pueden cerrar los ojos o pueden concentrarse en un punto delante de ustedes, no importa, o sea, lo importante es que se puedan concentrar. Observen la respiración y no hagan nada para respirar. Fíjense que su cuerpo se mueve, su cuerpo hace un cierto movimiento muscular, o sea, un movimiento bastante importante, automáticamente, sin que ustedes hagan nada al respecto, y su cuerpo respira solo. Ahora, intenten eso, traten de identificarlo, pero les voy a decir algo, no es tan fácil como uno creería no intervenir sobre algo que uno le presta atención. Y esto es un dato interesante porque muchas veces cuestiones de ansiedad o de estrés vienen de un condicionamiento de control, de querer controlar las cosas. Y entrenarnos a observar algo, ser conscientes de algo y no intervenir en eso, es un entrenamiento que nos puede ayudar porque de hecho hay muchas cosas que no están bajo nuestro control o muchas cosas que no hace falta controlar. Pero ¿cómo hacemos para aprender eso? Bueno, vamos a empezar con la respiración, usarlo como una técnica que puede servirnos en ese sentido. Quiero que prueben por unos breves instantes, observar su respiración y no intervenir en ella. Y percibir cómo se mueven sus músculos respiratorios. Algunos, no todos. Y cómo es esa respiración. Es una respiración profunda, es una respiración superficial, es una respiración rápida, es una respiración lenta. ¿Cuánto aire entra y sale cuando ustedes no hacen nada al respecto para respirar? Tómense un ratito, vean si consiguen soltar realmente su respiración siendo consciente. Les anticipo que puede costar, uno trata de soltarla y la agarra sin querer. Bien, esa respiración es la respiración autónoma, es la respiración automática. Es la respiración que su cuerpo hace durante todo el día sin que nos demos cuenta. Es esa respiración que el cuerpo va a hacer para mantener el nivel mínimo indispensable. Es una respiración básica de supervivencia. Ahora, con esa respiración alcanza para que nuestro cuerpo funcione, para que los procesos biológicos más o menos funcionen en cierta medida. Pero lo que vamos a aprender ahora es intervenir sobre la respiración voluntariamente para ampliar justamente el volumen y ver si logramos llegar, tal vez no a esos 5 litros, pero sí ir aumentándolo. Entonces, lo primero que vamos a tratar de hacer es identificar nuestro diafragma. Van a poner una mano en el abdomen y ahora la respiración la vamos a hacer siempre por nariz, tanto inspirar como exhalar. Cuando inspiren, van a llevar el abdomen bien para afuera, sintiendo como el diafragma baja, ubicando el diafragma en el tórax, entre el tórax y el abdomen. Vamos a bajar el diafragma empujando con la mano el abdomen hacia afuera y sentir como el aire pasa por las fosas nasales, recorre las vías respiratorias y llega hasta la parte más baja de los pulmones, la parte más amplia, llevando el abdomen bien para afuera.
Y al exhalar vamos a hundir el abdomen. Vamos a hacer que el abdomen se hunda. Ahí los músculos abdominales actúan para exhalar, para empujar el aire hacia afuera. El diafragma va volviendo a su posición normal hasta que los pulmones se vacían por completo. Y sentimos como el aire recorre a través de las vías respiratorias y sale por las fosas nasales. Otra vez, inspiren y sientan el contacto del aire con las fosas nasales, recorriendo las vías respiratorias. El diafragma baja, el abdomen sale, lo sentimos en la mano, y el aire llega hasta la parte más baja de los pulmones. Y al exhalar, el abdomen se hunde, trabajan los músculos abdominales, el diafragma vuelve a su posición normal y el aire es expulsado por las vías respiratorias hacia afuera. Prueben un poquito más, fíjense si logran identificar la musculatura abdominal y principalmente el diafragma para esta respiración abdominal o respiración baja. Diafragma, tienen que tratar de identificar ese músculo. No se preocupen, mientras prueban, ustedes prueben en sus casas, sigan probando, pero no se preocupen si cuesta identificarlo al principio, porque son músculos que se mueven tanto a nivel inconsciente que a veces tornarlo consciente puede costar, puede demorar un poquito de tiempo. Hay que lograr esa conexión otra vez neurológica y llevar la conciencia a esa zona hasta que empiece a reaccionar. Cuando ustedes sientan que reacciona, aunque sea un poquito, insistan por ese lado y vayan ganando movilidad, vayan ganando habilidad muscular. ¿Sí? Una vez más, tratando de que sea bien baja la respiración, o sea, que sea el abdomen el que se proyecta bien hacia afuera y cuando exhalan el abdomen se hunde y el aire es expulsado. Bien, pausa ahí. Una aclaración sobre este asunto, y es que muchas veces me comentan cuando hablamos de respiración que uno a veces siente que le falta el aire y no consigue inspirar. Y acá hay una noción que es muy importante porque en general, cuando a nosotros nos falta la respiración, lo que nos pasa, al revés de lo que creeríamos, es que los pulmones están llenos y no los estamos vaciando. Entonces, lo próximo va a ser explicar un poco por qué nos pasa eso, pero lo importante primero, y mientras estamos en esta fase muscular y técnica, es entender que cuando uno siente que le falta el aire, casi siempre la solución, más que tratar de meter aire a los pulmones, que es lo que uno automáticamente haría, es un poquito contrainstintivo lo que tenemos que hacer, es vaciar los pulmones, porque los pulmones tienden a no vaciarse. Tenemos una resistencia instintiva a no quedarnos sin aire. Claro, por supuesto, es el instinto de supervivencia que se va a resistir a que vaciemos los pulmones naturalmente. Pero lo que tenemos que hacer en este caso, cuando nos sentimos que nos quedamos sin aire, es exhalar más. Porque casi siempre lo que nos va a pasar es que nuestros pulmones están llenos de aire y nosotros tratando de respirar, tratamos de meter más aire y ya no hay más espacio. Entonces siento que no puedo respirar, no porque no tenga aire, en realidad es porque lo tengo demasiado. Me empiezo a agitar, a acelerar el corazón y no consigo renovar ese aire de los pulmones. Entonces, ¿qué tengo que hacer si yo me empiezo a sentir que me quedo sin aire? Es exhalar, es vaciar los pulmones totalmente. Esto también nos puede servir cada vez que nosotros queramos bajar la agitación e incluso en el deporte, cuando uno siente que se empieza a acelerar el corazón y que empieza a generarse agitación, especialmente en deportes que son de larga duración, como maratones o corridas largas, no tanto deportes que sean de impulso, pero en cosas que uno necesita mantener un ritmo, si uno empieza a sentir que se empieza a quedar sin aire, que uno empieza a generar aceleración, lo que tiene que tratar de lograr es vaciar más los pulmones. ¿Para qué? Para dejar espacio disponible a que la próxima inspiración incorpore más volumen de aire. Porque si yo no vacío los pulmones, no tengo espacio para poner aire nuevo. Entonces, lo que me tengo que entrenar es en vaciar los pulmones, al revés de lo que la mayoría de la gente haría, que es tratar de llenarlos más. Ya están llenos. Entonces, ahora vamos a poner la mano en el abdomen y vamos a buscar exhalar más. Vamos a entrenarnos en vaciar más los pulmones
siempre hay lo que se llama una cuota de aire residual, es decir, siempre hay una cuota de aire que no vamos a lograr expulsar, pero podemos achicar esa cuota de aire residual, cosa de tener más espacio disponible en la próxima inspiración. Probemos, cada uno prueba ahí en su casa, mano en el abdomen, hombros relajados, acuérdense, no fuercen la respiración, háganla suave, vayan gradualmente avanzando. Exhalen todo, vacíen, 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 vacíen más de lo que vaciarían normalmente. Sigan exhalando, usen la musculatura abdominal para expulsar el aire y ahí inspiren más profundo, sintiendo el diafragma, bajándolo y empujando el abdomen para afuera. Y acompañando y sintiendo cómo el aire va entrando, recorriendo las vías respiratorias, hasta la parte más baja. Eviten mover el pecho todavía, solo el abdomen. Traten de aprender a bajar la llegada de aire a los pulmones a la parte baja. Cuando llenaron los pulmones, sin forzar, cuando sienten necesidad de exhalar, exhalen enseguida. Pero vacíen los pulmones más, 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 más. Más de lo que los vaciarían naturalmente. Y ahí vuelven a inspirar profundo y vean si consiguen empezar a mover más volumen de aire. Cuando se empiecen a agitar, no fuercen. Exhalen más profundo e inspiren más volumen. Tengan en cuenta que cada vez que inspiramos estamos trayendo oxígeno a nuestra sangre. La sangre transporta el oxígeno para llevarlo a las células. Nuestras células producen energía básicamente en función de los nutrientes y el oxígeno. Es como cuando uno prende un fuego y tiene la leña y el aire. Si nosotros no avivamos el fuego, si nosotros asfixiamos el fuego, se apaga. Y las células lo que necesitan es una constante llegada de oxígeno para mantenerse vivas. Por eso todos los mecanismos biológicos que ahora vamos a ver más en detalle, para que nosotros incorporemos aire, porque nuestras células lo necesitan justamente para producir todos sus procesos biológicos y para producir la energía que usa nuestro cuerpo para funcionar. Hay una pregunta típica que siempre surge en este asunto, que es la respiración nasal. Si la inspiración es por nariz y la exhalación también es por nariz. En este caso, en lo que nosotros estamos queriendo lograr, la respuesta es sí, siempre nasal, tanto para inspirar como para exhalar. ¿Por qué? Porque las mucosas de la nariz están diseñadas como filtros para acondicionar el aire y que llegue a nuestros pulmones en mejores condiciones de que los alvéolos pulmonares absorban mejor y más rápido el oxígeno. Es decir, ¿qué hacen? Básicamente filtran el aire de suciedad, lo humedecen un poco y lo entibian un poco. De esa forma el aire llega a nuestros pulmones más limpio, más tibio y más húmedo. Ahora, eso es lo que favorece que nuestros alvéolos pulmonares absorban más rápido el oxígeno y la sangre lo reciba más rápido. Ahora, ok, ahí la inspiración. ¿Y la exhalación? La exhalación en general en el deporte nos enseñaron a exhalar por boca, pero tiene algunas desventajas. Y es que si yo inspiro por nariz y entibio mis fosas nasales, humedezco y se quedan como cualquier filtro, como el filtro del aire acondicionado, va quedándose sucias. Y yo exhalo, expulso el aire que sale tibio y húmedo desde adentro mío por la boca, yo con el paso del tiempo voy enfriando y secando y ensuciando mis fosas nasales. O sea, les voy quitando su capacidad de funcionar como filtros. Si yo exhalo por nariz, en cambio, el aire tibio y cálido que sale de mis pulmones ayuda a mantener mis fosas nasales en condiciones de seguir funcionando como filtros y de poder acondicionar el aire. Por eso, la respiración cuando nosotros hacemos este tipo de ejercicios es siempre por nariz, tanto para inspirar como para exhalar. Además de que nos da un recurso para regular mejor la velocidad con la que respiramos. Ahora también es parte de los asuntos que vamos a ver. Y un último detalle interesante sobre la respiración nasal es que la respiración es parte de nuestro sentido del olfato. Y los sensores de nuestro cerebro que captan los estímulos que después se van a transformar en olores en nuestro cerebro están muy cerca de las fosas nasales.
Y vieron que los animales se basan mucho en el olfato para distinguir qué cosas son amenaza y qué cosas no. Vieron, típico, no sé quién tenga un perro, quien haya convivido con un perro, enseguida el perro huele para saber si uno tiene miedo, si no, si lo quiere atacar, si no, si es amigable o no. Entonces, el olfato es un recurso que nos da respuesta emocional, que nos da información y produce respuestas emocionales más rápidas que a veces otros sentidos. Entonces, con el tiempo nosotros a veces vamos perdiendo el sentido del olfato o el uso del olfato. Es una capacidad que tenemos un poquito en desuso, pero está comprobado que usar mejor la respiración acelera la respuesta emocional en relación al entorno. O es decir, nos ayuda a identificar más rápido y responder más rápido y mejor. Entonces, eso también es una ventaja de acostumbrarse a respirar por nariz. Tema de las fosas nasales, de mantenerlas en condiciones de filtrar, tema de hacer una respiración más consciente y más regulada, que es lo próximo que vamos a ver, y el tema del olfato, que no es tanto del asunto de este taller, pero que no me parece un dato menor, esa sensación de si algo me huele bien o me huele mal, esa expresión un poco se basa en esa idea. Entonces, eso es en relación al uso de la nariz. Bien, espero que hayan todos más o menos empezado a lograr identificar la musculatura abdominal y principalmente el diafragma. Vamos a hacer una experiencia más en relación al diafragma y después pasamos a lo siguiente. Exhalen todo con una mano en el abdomen. La mano en el abdomen es para sentir, es para poder identificar mejor. Si no la necesitan, no hace falta que la apoyen ahí. Mano en el abdomen, exhalen todo. Vacíen bien los pulmones, bien vacíos, y ahí inspiran profundo. Diafragma baja, abdomen sale y el aire entra. Hasta ahí, ok. Exhalan, vaciando los pulmones totalmente. Pulmones vacíos, más que lo normal hasta que no puedan seguir exhalando. Y ahí vuelven a inspirar profundo. Diafragma, lleven la conciencia, traten de sentirlo, vean si logran activar esa musculatura. Otra vez exhalen, pero ahora exhalen lo más que puedan y cuando terminan de exhalar, hagan una breve pausa con pulmones vacíos y relajen el abdomen, reteniendo sin aire. Si sus pulmones están realmente vacíos, la boca del estómago se tiene que hundir un poquitito sola. Uno siente que se hunde la boca del estómago y se hunde un poquito la garganta. Y ahí vuelvan a inspirar. Diafragma para abajo y abdomen para afuera y el aire para adentro. Y cuando el abdomen entra, el aire sale. Vacíen los pulmones totalmente. Retengan sin aire y verifiquen. Relajen el abdomen, el diafragma, verifiquen si se hunde un poquito la boca del estómago y tal vez sienten la glotis. Es que por el vacío, si los pulmones están vacíos, el vacío de los pulmones succiona un poquito la glotis para adentro también. Bien. Eso es para verificar que los pulmones están totalmente vacíos. Otro asunto que a veces surge es el tema del suspiro, del bostezo. Tengamos en cuenta que tanto el suspiro como el bostezo son recursos reflejos, o sea, mecanismos involuntarios, quiero decir, uno no bosteza a propósito, no suspira a propósito, para que nuestro cuerpo se suministre de más aire, o vacíe más los pulmones porque están sin vaciarlos, o para que le entre más aire. Y en general, ¿cuándo nos pasa? Cuando nos ponemos nerviosos. Y ese es el asunto del próximo asunto. Pero quiero que terminemos con el tema de la musculatura respiratoria. Por eso, si nosotros profundizamos la respiración y aprendemos a exhalar más, probablemente dejen de surgirnos esos impulsos de suspirar y de bostezar. O sea, eso se va cuando uno empieza a respirar mejor. Eso en general es signo de que estamos respirando mal. Y se resuelve aprendiendo a vaciar más los pulmones e inspirando más profundo, como lo que estamos haciendo recién. Si durante estos ejercicios les surge esa necesidad, es que no están exhalando del todo y no están inspirando del todo. Es señal para eso. Bien, pasemos ahora a la respiración media. Vamos a dejar de lado por un poquito el abdomen y se van a poner
las manos en las costillas, separando un poquito los dedos. Van a empujar las costillas para adentro hasta que la punta de los dedos se toquen. Y ahí vamos a inspirar, separando las costillas de vuelta, ahora el abdomen no se mueve, haciendo que los dedos vuelvan a separarse. Y al exhalar, ahora vamos a empujar con las manos las costillas nuevamente hacia adentro hasta que la punta de los dedos vuelva a tocarse. Y así vamos a percibir cómo las costillas se mueven. Entonces inspiren, abriendo las costillas hacia los costados, no hacia arriba todavía, hacia los lados, sintiendo cómo las manos se separan y son los músculos de la espalda y los músculos intercostales que hacen que el tórax se abra hacia los lados. Entonces tenemos el diafragma bajando, empujando el abdomen hacia afuera y las costillas abriéndose. El diafragma baja, las costillas se abren para los costados. Incluso uno siente en la cintura también, no solamente el pecho hacia adelante, sino también hacia atrás un poco. Entonces prueben una vez más. Se abre el pecho, esta respiración es un poco más difícil que la diafragmática. Exhalen y empujen con las manos hasta que la puntita de los dedos vuelvan a tocarse. Ahí estamos identificando la respiración intercostal o media. Otra vez, inspiren, abriendo el pecho hacia los costados, se separan los dedos y al exhalar vuelven a empujar y vuelven a tocarse la punta de los dedos. ¿Lo lograron? Bien. El último paso es la respiración que se llama alta o clavicular. En general, como es la parte más pequeña de nuestros pulmones, si se acuerdan, los pulmones terminan chiquititos arriba, es la que menos nos interesa, porque es la que menos volumen de aire hace. Cuando la hacemos, la que menos volumen de aire usa. Cuando la hacemos consciente, es la más difícil. Pero cuando respiramos inconscientemente es la que casi todos usamos, sin darnos cuenta. Entonces pónganse la mano acá arriba y es solamente subir un poquito el pecho. O sea, ya no es el abdomen, no es el pecho para los costados, es solo un poquito para arriba. Las clavículas suben, empujadas por los músculos, en general son músculos del cuello, que hacen que las clavículas suban. Entonces el aire va hasta la parte más alta de los pulmones, que es una respiración más cortita. Y exhalamos también ahí, casi ni se ve. Cuando no hacemos, cuando es nuestra respiración normal, estamos usando principalmente eso, pero si le tratamos de prestar atención, es difícil mover a propósito esos músculos. Bien. Suficiente, no nos interesa tanto esa. La que más nos interesa es la abdominal y en todo caso la intercostal, porque ahí identificamos todos los músculos respiratorios y empezamos a tratar de moverlos. Como les decía al principio, no se preocupen si al principio no consiguen que les den bolilla a esos músculos respiratorios. Con la práctica les va a empezar a lograr darle movilidad. Igual que un pianista al principio tiene que entrenar lento, lento, no le sale hasta que el cuerpo empieza a entender y los músculos empiezan a responder. La respiración que vamos a hacer ahora, que es la que realmente nos importa, es la respiración que se llama respiración completa. La respiración completa se llama así porque es la que aprovecha completamente la capacidad respiratoria y combina el uso de todos los músculos respiratorios en cada ciclo respiratorio. O sea, lo que vimos recién en partes, lo vamos a hacer ahora sincronizadamente en una sola respiración. Vamos, a ver, esta es la cuestión, ¿eh? Ahora sí, mano al abdomen, mano a las costillas. Exhalen todo el aire, pulmones vacíos. Vacíen, vacíen, vacíen. Y ahora, primero, inspiran, llevando el abdomen para afuera. Abdomen primero, ¿eh? Lo primero es el abdomen, diafragma para abajo, empuja el abdomen, el aire llega hasta la parte más baja. Cuando ya no pueden seguir llenando la parte baja, empiezan a abrir el pecho hacia los costados. Llenan la parte media y al final suben un poquito las clavículas hasta llenar la parte alta. Ahí se llenaron los pulmones, de abajo hacia arriba. Piensen en las botellas. Este volumen de aire vamos a tratar de lograr. Ahora la exhalación es al revés. Bajan primero las clavículas
Vuelve el tórax, se va vaciando los pulmones y al final hundimos el abdomen hasta que los pulmones queden totalmente vacíos, más vacíos que lo normal. Y ahí, otra vez, abdomen para afuera, diafragma, tórax, clavículas, llenamos los pulmones, parte baja, media y alta. Podemos retener un segundo con aire si están cómodos. Y exhalando, bajan las clavículas, vuelve el tórax y el abdomen se empieza a hundir hasta el final, hasta que ya no puedan seguir exhalando. ¿Por qué? Para que haya espacio nuevo en la próxima inspiración y que se genere un recambio de aire más profundo, que entre y que salga más aire. Cuando inspiramos traemos oxígeno, cuando exhalamos expulsamos dióxido de carbono, que es igual de importante para poder absorber el oxígeno. O sea, expulsar eso es igual de importante que incorporar el oxígeno para que se pueda producir el intercambio gaseoso. Otra vez, inspiren, respiración completa. Estamos practicando. Tómense un ratito más para familiarizarse y ver si logran identificar toda esa musculatura, aprender a moverla y sentir que entra y sale más aire. Mientras ustedes lo practican, algunas aclaraciones. No se preocupen si se empiezan a agitar un poco, respiren más suaves si necesitan, no fuercen la respiración, no tensionen de más la musculatura, vayan gradualmente aprendiendo a mover esos músculos sincronizadamente. Diafragma primero, abdomen, después tórax, después parte alta, al revés para exhalar, primero baja la parte alta, después la parte media, al final la parte baja. Exhalen, 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 exhalen y vuelvan a inspirar profundo, lento, y así empiecen a sentir el aire que pasa por sus fosas nasales, acompáñenlo mentalmente a través de las vías respiratorias hasta la parte más baja de los pulmones. Sientan cómo sus pulmones van llenándose de aire nuevo, de oxígeno. Retengan un segundo y pongan su pensamiento en los pulmones. Sientan cómo absorbe el oxígeno la sangre. Y al exhalar, empiecen a acompañar mentalmente otra vez el recorrido del aire por las vías respiratorias, sale por las fosas nasales, sientan el contacto del aire con las fosas nasales, la sensación táctil del aire rozando las fosas nasales y vacíen hasta que los pulmones queden totalmente sin aire, tratando de ir reduciendo esa cuota de aire residual, o sea, tratando de aprovechar el volumen de reserva de exhalación, un poquito de la cuota de aire residual incluso, y de ahí lograr esa inspiración más amplia, más profunda que nos lleve a mover estos 4 o 5 litros de aire que podemos. Bien. Es muy importante que la respiración sea agradable, sea placentera. Primero no debería por qué no serlo, porque imagínense que respirar es más importante que comer prácticamente. Entonces, está tan relacionada a la vida y a los procesos vitales de nuestro cuerpo que es algo que está hecho para que sea placentero. Ahora, aún así, cuando entrenamos, tenemos que siempre mantenerla en un grado de placer, en un grado de confort, porque nuestro sistema nervioso funciona de tal forma que siempre va a tener, va a ser proclive a lo agradable y va a resistirse a lo desagradable. Entonces, si nosotros logramos que nuestra respiración sea un proceso placentero, vamos a ahí estar siempre buscando una respiración mejor. Si nosotros nos forzamos de más y tornamos el proceso de respirar algo incómodo, entonces vamos a ir resistiéndonos inconscientemente a respirar. Y eso es algo que justamente vamos a tratar de evitar. ¿Sí? Bien, si van surgiendo preguntas, vayan escribiéndolo en el chat o mandándolas después. Vamos a seguir avanzando ahora con el asunto. Esto fue lo que es la respiración completa. Esta es la primera parte y es cómo mejorar la cantidad de aire que entra y que sale, cómo ampliar nuestro volumen respiratorio, nuestra capacidad respiratoria. El próximo asunto que vamos a ver ahora es por qué cortamos la respiración. ¿Por qué está tan relacionada al estrés o a la ansiedad la respiración? Y
Para eso nos vamos a meter en el asunto del sistema nervioso. Como les decía antes, la respiración es una función de nuestro cuerpo que puede ser tanto voluntaria como involuntaria. Si se fijan, hay varias funciones de nuestro cuerpo que pueden ser voluntarias o involuntarias. O sea, que podemos hacerlas a propósito cuando queremos o nuestro cuerpo las hace automáticamente. Por ejemplo, parpadear también es una función que si yo no hago nada al respecto, parpadeo sin darme cuenta automáticamente, pero si yo me propongo en cierta medida, puedo decidir parpadear o no voluntariamente, como el famoso juego de quien parpadea último. Claro, por un tiempo, después ya el sistema nervioso se ocupa de que uno parpadee igual, aunque uno se proponga no hacerlo. Con la respiración pasa lo mismo, yo puedo respirar automáticamente o puedo intervenir voluntariamente por un determinado tiempo. Otras funciones, por ejemplo, los músculos. Los músculos uno cree que los mueve a propósito, pero hay muchísima musculatura que se mueve automáticamente. Incluso si se fijan, cualquiera de ustedes que haya tenido alguna vez en su vida o que tenga en este momento alguna contractura muscular, eso no es más que el resultado de haber hecho tensiones musculares innecesarias, involuntarias, sin darse cuenta, automáticamente, por tiempos prolongados, hasta el punto de que ese músculo queda bloqueado y eso genera dolor, incomodidad y eso es una contractura básicamente. Entonces, quiere decir que ustedes estuvieron apretando músculos, haciendo fuerza, sin querer y sin darse cuenta. O sea, hasta sus propios músculos se mueven solos. Y aprender a distinguir entre lo voluntario y lo involuntario es un entrenamiento que nos puede llegar a ser muy útil para administrar nuestros recursos, especialmente aquellos que están en el terreno de lo inconsciente, que son justamente los que nos hacen a veces tomar decisiones o tomar actitudes que no necesariamente nos llevan en el sentido en el que nos interesa. Las emociones, por ejemplo, están en ese terreno. Por eso estos asuntos nos van llevando hacia ahí. Otra función, como una curiosidad interesante tal vez, que puede ser tanto automática como voluntaria, es nuestros propios pensamientos. Fíjense cómo uno puede pensar arbitrariamente cualquier cosa, dejar vagar su imaginación, sus pensamientos pueden recorrer un hilo arbitrario, pero también nosotros podemos decidir voluntariamente qué pensar. Y eso es interesante también para distinguir cómo nosotros podemos trabajar desde lo racional, desde lo cognitivo, ya que es un terreno en el que tenemos ejercicio tanto voluntario como involuntario, sobre otros terrenos que no son tan voluntarios, porque están más en el plano del inconsciente. Entonces ahora en esta imagen que les pongo acá, es para que entendamos en líneas generales y muy básicamente cómo funciona nuestro sistema nervioso. Nuestro sistema nervioso se divide en dos grandes funciones, lo somático y lo autónomo. Lo somático es todo lo que hacemos voluntariamente, lo que hacemos conscientemente, y lo autónomo es todo lo que acontece involuntariamente, automáticamente o inconscientemente. La gran mayoría de las funciones que administra nuestro sistema nervioso tenemos que saber que son autónomas. Tenemos que saber que la gran mayoría de las informaciones que procesa nuestro sistema nervioso no nos damos cuenta. Somos inconscientes de ellas. Es loco porque uno pensaría que una persona consciente, racional, etc. Quiero decirles que es muy pequeño el porcentaje de funciones y de informaciones que procesamos conscientemente. Paciencia, así somos. Y dentro de lo que es el sistema nervioso autónomo, se divide en dos cadenas, dos funcionalidades, llamémoslo, que es el famoso sistema nervioso simpático y el parasimpático, que seguramente habrán oído escuchar. El sistema nervioso simpático es el que se ocupa de administrar las funciones de activación, llamémoslas. Es decir, son las funciones que activan. Y el sistema nervioso parasimpático es el que va a activar las funciones de aquietamiento, las funciones que se desarrollan cuando no estamos bajo amenaza.
El sistema nervioso simpático es el que está asociado en general a lo que tiene que ver con el estrés, pero no necesariamente el estrés en un sentido negativo, sino siempre que nuestro sistema nervioso identifica que tiene que reaccionar ante una situación, va a activar el sistema simpático. El estrés no necesariamente es algo bueno o malo, el estrés es un mecanismo de nuestro cuerpo fisiológico que está muy relacionado al instinto de supervivencia y que es el que nos permite actuar ante situaciones, ante amenazas en general. ¿Qué es lo que nuestro sistema nervioso va a identificar como amenaza y qué no? Eso va a variar de muchos factores. Pero cuando nuestro sistema nervioso identifica una amenaza, activa el simpático, el sistema nervioso simpático que puede resultar no tan simpático en algunas circunstancias, pero que es el que nos predispone para la reacción, la famosa atacar o huir. El sistema nervioso parasimpático se activa cuando nuestro sistema nervioso percibe o reconoce que no hay una situación de amenaza en el entorno. Entonces, activa las funciones que se pueden desarrollar cuando no hay una cuestión de supervivencia de por medio. ¿Y cuáles son esas funciones? Fíjense qué interesante cómo cuando estamos estresados hay ciertas cosas que nos empiezan a pasar. Las funciones del sistema nervioso, del simpático y del parasimpático. Las funciones del simpático están relacionadas con esto de huir y atacar. ¿Qué hace cuando se activa el sistema simpático? Acelera la frecuencia cardíaca, o sea, empieza a bombear más sangre, aumenta la presión sanguínea y genera tensiones musculares. Típicamente es esta situación de que uno se prepara para responder a algo. ¿Y cuáles son esas tensiones musculares? Las clásicas, que probablemente son donde se llenan las contracturas. El cuello, los hombros, la mandíbula se aprieta, los puños se cierran. Es un gesto típico, exagerado obviamente, pero típico de cuando necesitamos responder a una situación de amenaza. Es súper instintivo todo eso. Ahora, ¿cuáles son las funciones que regula el parasimpático? Es decir, cuando no estamos en situación de amenaza, tenemos la digestión, la excreción, la reproducción o funciones sexuales, el crecimiento, el sistema inmunológico, el sueño. Fíjense que para que estas funciones que regula el sistema nervioso parasimpático acontezcan, no podemos estar en una situación de vida o muerte. Es decir, si yo estoy en una situación de emergencia, es muy difícil que yo consiga dormir, es muy difícil que yo digiera, eh, las funciones de excretoras, incluso la sexualidad. Cuando uno empieza a estar con el sistema nervioso simpático hiperestimulado, el que activa, casi siempre todas esas otras funciones del parasimpático empiezan a inhibirse. Y esos son las típicas, los típicos síntomas de estar como estresado, ¿no? Uno empieza a dormir peor, uno empieza a tener menos deseo sexual, o las funciones reproductivas también se inhiben, o la digestión empieza a tener dificultades, no empieza a funcionar todo bien, uno pierde el apetito, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso pasa como muestra del sistema simpático eh, hiperestimulado. Ahora, esto tiene que ver también con la respiración en el punto en el que cuando yo estoy ante una situación de amenaza, todos los mecanismos biológicos que mi cuerpo activa para responder, entre ellos está el de cortar la respiración por una cuestión de tensión preparándose para la acción. Y ahí es donde empieza a aparecer este músculo, el diafragma, como el músculo que también entra dentro del paquete de músculos que se tensionan instintivamente. Ahora, cuando nosotros movemos el diafragma para respirar, lo que estamos logrando es, por un lado, desbloquear ese mecanismo, porque acuérdense que nuestro sistema nervioso funciona de doble mano, o sea, tiene un canal de información que va desde el centro hacia la periferia, manda información,
pero también capta desde la periferia información y la manda al centro. Entonces, nuestro sistema nervioso funciona de ida y vuelta. Quiere decir que cuando mi sistema nervioso percibe una situación de amenaza y genera ciertas reacciones, yo puedo también desactivar esos mecanismos modificando las reacciones. Por ejemplo, si yo estoy muy tenso y aprieto los dientes, sin darme cuenta, obviamente, pero aprieto los dientes, digamos, de tensión, yo puedo, relajando la mandíbula, mandarle una señal a mi sistema nervioso central como de que no hay amenaza. ¿Por qué? Porque si hubiese amenaza yo no estaría con una posición tan relajada. No, naturalmente estaría tenso. Pero si yo modifico mi posición, modifico la estructura muscular, entre paréntesis, salgo del circuito involuntario, tomo voluntariamente mis músculos y modifico la situación corporal, mi sistema nervioso interpreta que entonces, en este caso, no habría amenaza. Esta es una idea interesante para tener en cuenta, saliéndonos un poquito del tema, pero que se las dejo para que lo investiguen un poco. Hay una socióloga que se llama Amy Cuddy, tiene una charla TED muy famosa, pero es una socióloga importante, que ella explica un poquito este fenómeno a través de un experimento que hicieron con un grupo de gente que iba a pasar por entrevistas laborales. Y ella mostró en el experimento cómo las personas, con mantener solamente 2 minutos nada más, una posición corporal asociada a estados anímicos de seguridad, de confianza personal, de buen ánimo, de éxito, o sea, ponía en esa posición y generaba ese mecanismo interno, y como personas que estando ese mismo tiempo en posiciones más asociadas a estados anímicos más de abatimiento, de derrota, de cansancio, de baja autoestima, también interfería sobre su percepción de sí mismos, y eso se veía reflejado en la entrevista laboral, cosa que ella lo asociaba con situaciones que pueden cambiar el rumbo de tu vida, básicamente, ¿no? Entonces, ¿qué hizo ella? Hizo pararse durante 2 minutos nada más a las personas en posiciones tipo de victoria. Así, así, qué sé yo, etcétera. Y cómo eso repercutía. ¿Por qué nos interesa este experimento a nosotros? No por eso, sino por el hecho de entender que es de doble mano. Entonces, cuando nosotros soltamos el diafragma y lo usamos para respirar ampliamente, generamos una respiración lenta y desbloqueamos la tensión de una zona que se tensiona cuando estamos nerviosos, y generamos una respiración al revés de lo que sería si estuviésemos nerviosos. O sea, en vez de que se corte la respiración, la hacemos fluida y profunda, eh, como lo que estamos viendo recién. Eso manda también una señal a nuestro sistema nervioso de que, de que tal amenaza no, no es tal, digamos. O sea, esto estamos hablando porque nos encontramos en una situación en la que nos sentimos estresados de más. Quiero decir, si alguno llega a estar en una situación de verdadero peligro, no necesita hacer nada de todo esto, tiene que responder inmediatamente. Pero la cuestión es que la mayoría del tiempo no estamos en situaciones de verdadero peligro. Estas cosas que nos pasan por el estrés no, como les decía antes, no es que sea algo negativo, el tema es la medida, la cantidad, cuánto tiempo. Y en general nosotros vamos a estar en situaciones que percibimos como amenaza sin que sea una verdadera amenaza, y es una amenaza moderada, solo que sostenida a lo largo del tiempo. Y eso es lo que va generando estos circuitos que se empiezan a instalar como condicionamientos. Por eso nos cuesta a veces revertir estos condicionamientos, porque fueron construidos a lo largo de años, de forma casi invisible. O sea, de forma discreta, sutil, pero prolongada a lo largo del tiempo. Y por eso la respiración nos puede resultar una herramienta bastante tangible, bastante fácil de aplicar, para empezar a desovillar, a deshacer esos circuitos que fuimos construyendo sin darnos cuenta, porque nadie nos enseñó, pero
que lo fuimos generando tal vez en los últimos 10, 20, 30, 40 años, vaya uno a saber hace cuánto tiempo, ¿no? Son condicionamientos que se instalan muy fuerte. Y el otro factor en relación a la administración del estrés, el sistema nervioso y la respiración, es otro personaje bastante famoso, pero que es el famoso nervio vago. Y este nervio vago, que, bueno, algunos de ustedes conocerán a Flor Rael, le aprovecho para mandarle un saludo y un beso gigante, gran amiga, gran colega y practicante, etc. Que a ella le gusta llamarlo el que no es tan vago. Es muy chistoso eso, claro, es cierto, se ocupa de muchas cosas, pero el nervio vago es un nervio que entre sus funciones es la de regular el balance entre el sistema nervioso simpático y el parasimpático, porque cuando una de las dos redes está muy activa, inhibe a la otra, y cuando la otra se activa, inhibe a la primera. Entonces, estas dos líneas nerviosas, llamémoslas, están en constante equilibrio entre sí, o sea, lo ideal es que estén balanceadas, que cuando una se activa, la otra baja, pero después la otra recupera y van manteniéndose balanceadas. Y de eso se ocupa un poco el nervio vago, que va a generalmente, estimular más al sistema parasimpático. Es decir, que se va a ocupar de darle un extra de participación al parasimpático, que es el que vamos dejando relegados por el tipo de vida que llevamos, por este asunto del estrés. En general, el que la liga es el parasimpático, digamos, ¿no? Y el asunto es que queda desbalanceado. Entonces, este nervio vago tiene una función muy importante en eso. ¿Y para qué nos sirve saber eso? Porque el nervio vago, en su recorrido, pasa por zonas que son estimuladas con el movimiento del diafragma. Por ejemplo, atraviesa el diafragma en la zona lumbar, en la parte de atrás, pero también en la zona de la boca, el estómago. Entonces, cuando nosotros movemos el diafragma para respirar, estamos estimulando ese nervio una de sus funciones es balancear este asunto entre los dos sistemas nerviosos, llamémoslos el simpático y el parasimpático. Por eso la respiración diafragmática profunda, como estamos aprendiendo acá, nos da esa sensación de que relaja, pero en realidad no es que relaje, lo que está haciendo es equilibrar las funciones de nuestro sistema nervioso. Y eso es importante para que lo empecemos a identificar cuando nos pasa, en el momento. Nuestro próximo encuentro de este taller, que es el sábado que viene, vamos a meternos más en el tema de lo emocional y estos reflejos, cómo funcionan estos condicionamientos. Pero por ahora, mencionemos que cuanto más rápido nosotros nos demos cuenta que nos está pasando algo de este tipo, más fácil va a ser revertirlo, y en este caso a través de una técnica concreta, que es la respiración. Entonces vamos a hacer ahora un ejercicio, ¿sí? Si van surgiendo preguntas, vayan anotándolas y al final del módulo, dentro de un ratito, las respondemos todas las que hayan quedado pendientes. Un segundito que voy a habilitar una cosa que vamos a usar ahora en breve. Bien, entonces, vamos a hacer ahora otro ejercicio. La respiración, cuando estamos nerviosos, tiende a acelerarse. Entonces, lo que vamos a entrenarnos ahora es en hacer una respiración más lenta, que es justamente al revés de cómo sería la respiración cuando estamos nerviosos, con el objetivo de balancear, de equiparar digamos, el área parasimpática de nuestro sistema nervioso. ¿Cómo hacemos eso? Sentados, en cualquier posición, bien confortable. Mano en el abdomen, otra mano en el tórax. Como les decía antes, cuando estén familiarizados con la respiración, no hace falta que usen las manos. Pero ahora, para sentir mejor, como recurso didáctico, usamos para identificar mejor la musculatura. Entonces, empecemos con respiración completa. Exhalen todo, vacíen bien los pulmones y de ahí empiecen a inspirar, llevando el abdomen bien para afuera, diafragma baja, el pecho para los costados, clavículas hacia arriba,
no fuercen la respiración, que no se les acelere, que sea agradable y exhalen al revés. Bajen primero las clavículas, después vuelve el tórax y por último se va hundiendo el abdomen. Vacíen más los pulmones que lo habitual, vacíenlos todo lo que puedan, más que lo normal, y de ahí hagan otra inspiración profunda, sintiendo como el abdomen sale, el diafragma baja, el pecho se abre hacia los costados y las clavículas se elevan. Retengan un segundito breve con aire y exhalen vaciando los pulmones totalmente. Y sigan un poco así, sintiendo el aire que recorre sus vías respiratorias nuevamente, acompañándolo mentalmente hasta las vías respiratorias, hasta los pulmones. Retengan unos segundos con aire. Continúen un poquito más. Y ahora, si escuchan el audio, van a ver que hay un pulso marcado por la música. Lo vamos a usar como referencia para ver si podemos empezar a regular cuánto tiempo dura la inspiración y cuánto tiempo dura la exhalación. Entonces lo que les voy a pedir es que primero empiecen con una medida bien bajita. Por ejemplo, cuenten 3 pulsos para inspirar y lo que van a tratar de hacer es que la exhalación dure lo mismo que la inspiración. Solo que como cada uno tiene una capacidad respiratoria diferente, cada uno tiene que encontrar cuál es esa medida. Por eso al principio arranquen con poquito, con pocos pulsos, 3, 4, pero que la exhalación dure lo mismo, tratando de aplicar esa respiración completa que aprendimos al principio, usando la parte baja, la parte media, la parte alta, y exhalando en el orden inverso, bajando primero la parte de las clavículas, después el tórax, y al final el abdomen se va hundiendo. Vacíen bien los pulmones, más vacíos que lo habitual, cosa de que tengan más espacio al inspirar, usando bien el diafragma, llevándolo bien hacia afuera, lentamente, después el pecho, clavículas, acompañando y sintiendo el tacto del aire en sus fosas nasales. Tanto cuando el aire entra como cuando el aire sale, perciban el roce, cómo roza el aire sus fosas nasales y empiecen a conectarse con el placer de respirar. Nuestra mente, que es dispersa por naturaleza, usa este recurso también para aquietarse, para enfocarse, para posarse en una cosa y filtrar todo lo demás. Cosa de descansar. La mente también descansa. Si ven que pueden, aumenten el tiempo de inspiración siempre y cuando puedan exhalar en el mismo tiempo. Pasen a 4 segundos, 4 pulsos, o 6, u 8. Sigan un poco más concentrados. Si sienten que se agitan o que empieza a forzar, en vez de interrumpir, traten de administrar, de regular y bajar un pulso o 2. Ir a la medida que para ustedes les sea cómodo y no cortar la respiración. Un aprendizaje interesante, a través de la técnica lo podemos hacer, es aprender a encontrar la medida en vez de desistir, la medida personal. Y eso es un aprendizaje interesante. Sigan un poquito más. Vamos a mantener 1 minuto más completo este ejercicio.
El que puede, aumente el tiempo. Si no, manténganlo y traten de ir profundizando su respiración. Hagan 1 o 2 ciclos más finales, contando mentalmente el pulso, los segundos de la inspiración y que la exhalación dure lo mismo. Fíjense si lo logran. Último ciclo, lo más largo que puedan. Bien. La próxima respiración ya sin ritmo. Respiren normalmente, pero registren sus sensaciones, registren cómo están sus ritmos internos, cómo está incluso su concentración, su estado mental. Ahí, si alguno en ese ejercicio sintió como un poquito de mareo, como una cosa así, medio que, bueno, digo, no se preocupe, esto es porque estamos oxigenando más la sangre realmente. Y a veces por falta de costumbre, podemos cuando aumentamos la respiración, cuando mejoramos la respiración, al principio generar un poquito de esa sensación como de mareo, pero es un mareo que no tiene que llegar a ser desagradable. Si es agradable, si bueno, divertido, está bien. Si empieza a ser desagradable, es señal de que sean más moderados, ¿ok? Pero no deja de ser señal de que está llegándole un poco más de oxígeno al cerebro, cosa que tenemos que admitir que no está de más en cierto sentido. No lo tomen algo personal, pero justamente las células del cerebro también necesitan oxígeno para funcionar. Y cuando se habla de las capacidades del cerebro, también está relacionado a la cantidad de oxígeno que le llega. Piensen que el cerebro y nuestras facultades mentales consumen proporcionalmente mucho del oxígeno que incorporamos. Mucha energía de nuestro cuerpo proporcionalmente se va a nuestro cerebro, por el volumen que tiene y la cantidad de energía que usa, proporcionalmente consume mucho. Por eso muchas veces nos cansa usar nuestro cerebro, por decirlo de alguna forma. Tal vez no hicimos nada físicamente, pero estuvimos muy concentrados o teniendo que ocuparnos de asuntos por el trabajo, por lo que sea, y quedamos como cansados. Y con ejercicios respiratorios, nosotros le devolvemos oxigenación al cerebro, le devolvemos vitalidad, o sea, le devolvemos energía vital, energía biológica a nuestro cerebro, y de esa forma recuperamos un poco la lucidez. Por eso se usa tanto estos ejercicios respiratorios en lo que hoy se conoce como mindfulness, porque tiene que ver también con generar recursos orgánicos para que nuestro cerebro pueda funcionar mejor. Y el oxígeno es uno de esos recursos orgánicos. Entonces, la respiración y el funcionamiento cerebral están directamente relacionados. Y la capacidad respiratoria y las capacidades que aplicamos mentales también están relacionadas. En la medida en que aumentamos unas, probablemente vamos a estar influyendo sobre las otras. Si a alguno se le generó agitación o lo que sea, trate de forzar menos la respiración. No exija tanto, descontraiga, ¿no? Tienen que ir de a poco, igual que cuando uno empieza a ejercitar cualquier otro músculo. Uno va al gimnasio el primer día, se mata, se mata, se mata, el otro día está para la camilla. Entonces no funciona así. Es gradual, es lento, es progresivo, es para ir identificando y aprendiendo a desarrollar esa musculatura respiratoria. Y exhalar. Si se empiezan a agitar, es vaciar los pulmones, que es lo que instintivamente va a generarse siempre resistencia. ¿Por qué instintivamente
no vaciamos los pulmones? Por el hecho de que a nivel de supervivencia quedarse sin aire no es una buena idea. Por eso nuestro instinto de supervivencia, cuando está demasiado activo, digamos, o sea que puede ser hasta muy positivo eso, va a resistirse a que vaciemos los pulmones. Cuando nosotros entramos en una cotidianidad de estrés, es como si estuviésemos con el instinto de supervivencia hiperestimulado. Como que el instinto de supervivencia nos protege, pero a veces es un poco miedoso de más. Entonces, no hay tanto riesgo, no hay tanta amenaza como nuestro psiquismo empieza a percibir. Y en ese paquete entra el tema de la exhalación, porque quedarse sin aire naturalmente es algo que nuestro instinto de supervivencia se va siempre a resistir. Solo que fisiológicamente hablando, tenemos posibilidad de estar con los pulmones vacíos, mucho más de lo que creeríamos. Entonces es ese juego entre lo voluntario y lo involuntario, lo instintivo y lo voluntario, que estamos empezando a construir, que estamos empezando a cruzar. Esto va a ser más asunto del módulo que viene, por eso no me quiero meter tan de lleno, pero el módulo que viene vamos a hilar más fino y hablar más de este tema y compartir también más informaciones sobre esto. Bien, un asunto más, y ya nos vamos acercando un poquito al cierre de hoy, tiene que ver también con esto del generar energía, porque como les decía antes, nuestro cerebro consume energía. Atrás se ve a Lucerito, mi perrita. Hola, ¿qué tal, Lucerito? ¿Quieren salir al balcón? La otra ventana está abierta, Lucerito, dale. Bueno, en fin, continuemos. Nuestro cerebro consume energía. Y cuando nosotros estamos tratando de intervenir voluntariamente sobre mecanismos involuntarios, estamos necesitando que nuestro sistema cognitivo actúe, que nuestro sistema racional de pensamiento y de conciencia en general intervenga. Por eso, cuando estamos cansados nos cuesta más. Pero es un círculo que se alimenta para bien o para mal. Digamos, cuando están con más oxígeno, con más vitalidad, es más fácil usar las facultades mentales para intervenir. Y cuando uno está más cansado es más difícil, porque eso requiere energía. Entonces, se retroalimenta positivamente o negativamente. Y la respiración nos va a servir un poco para cortar ese circuito y empezar a generar un circuito positivo en ese sentido. Vamos a hacer un último ejercicio que vamos a ver si sale. Si no sale, no se preocupen. Pero es un ejercicio que también nos va a ayudar a producir mucha más energía, en el sentido de combustión, pensémoslo, tipo como cuando uno agarra un fuego y lo abanica y prende más. Sin oxígeno, una molécula de glucosa produce 2 ATP. 2 ATP son moléculas de energía. Con oxígeno, esa misma glucosa va a producir hasta 38 de estas moléculas de energía. Quiere decir que ahí podemos llegar a lograr una nada despreciable diferencia de 19 veces más energía, energía vital, energía biológica, energía que producen las células y con la que todo nuestro organismo funciona, con técnicas respiratorias que aumenten nuestro nivel de oxígeno y la llegada del oxígeno a las células. Entonces vamos a hacer una última experiencia por hoy, después vamos a seguir, pero por hoy vamos a hacer un último ejercicio para ver si logramos aumentar bastante esto de la oxigenación celular. Si tienen a mano, les voy a pedir que pongan un cronómetro, su teléfono con el celu, pongan un reloj. Y lo que van a hacer primero, después de todo lo que ya aprendimos hasta ahora, de la respiración baja, media, alta, respiración completa, etc., van a hacer una inspiración profunda y retener con pulmones llenos y contar con su reloj cuánto tiempo consiguen estar con aire, ¿sí? Estén listos, reloj en mano,
exhalen, inspiren profundo, retengan con pulmones llenos, reloj, nadie esfuerce de más, no lleguen a generar ninguna sensación desagradable. Cuando sienten que es necesario exhalar, sin forzar, exhalen. Pero permanezcan todo el tiempo que puedan para ver cuánto tiempo logramos estar así con pulmones llenos. No fuercen de más, no lleguen a generar ninguna sensación desagradable. Van a ver que hay un primer impulso un poquito emocional para exhalar, pero ese pásenlo porque su cuerpo puede estar un poco más sin respirar, pero cuando necesitan, exhalen. Y fíjense cuánto tiempo lograron estar como una medida para tener una referencia. Esto no es ni una competencia, ni vamos a querer batir ningún récord Guinness acá, así que solo para tener una idea. Bien, cuando exhalaron, chequen, anoten en un papelito o acuérdense cuánto tiempo estuvieron, ¿sí? Ese fue el tiempo que su cuerpo, su organismo, logró sostener con el suministro de oxígeno del cual disponían en ese instante. Ya en un determinado momento, su cuerpo les pide que incorporen más y de eso se trata, retener con aire básicamente. Ahora vamos a hacer otro ejercicio. Esto se llama soplo rápido. Lo podemos encontrar con otros nombres. Nosotros lo llamamos soplo rápido y funciona como un fuelle. ¿Vieron los fuelles para avivar el fuego? Ese aparatito que sopla. Vamos a usar nuestro diafragma como un fuelle. ¿Qué quiere decir? Cuando inspiramos, el abdomen sale, cuando exhalamos, el abdomen entra. Siempre que uno se agita, uno acelera la respiración y eso es porque el cuerpo necesita un suministro extra de oxígeno. Vamos a hacer una especie de agitación, pero a propósito. O sea, vamos a acelerar esa respiración nosotros mismos, voluntariamente, controladamente, cosa de generar un recambio de aire más profundo y una oxigenación mayor del torrente sanguíneo. Entonces, vamos a hacer breve esta serie. Háganlo suave al principio para conocer, empiecen a inspirar y exhalar, puede ser con una mano en el abdomen. Inspiran y exhalan, le van dando velocidad y fuerza, tratando de coordinar el movimiento del diafragma. Cuando el aire entra, el abdomen sale, cuando el aire sale, el abdomen entra, le van dando dinamismo, le van dando velocidad. Si alguno pierde coordinación, lo hace más lento. Cuando van coordinando el movimiento, lo hacen más rápido y empiezan a hacer esta respiración de soplo rápido. Inspiran y exhalan, inspiran y exhalan, inspiran y exhalan lo más rápido y fuerte que puedan, sin llegar a generar ninguna sensación desagradable. Si empiezan a marear o lo que sea, lo hacen más suave o paran un poquito y descansan. No lleguen a sentir ninguna sensación desagradable y hagan los últimos segundos. Inspiren y exhalen lo más rápido y fuerte que cada uno consiga. Es una respiración ruidosa. Suficiente. Hagan un par de respiraciones lentas. Exhalen todo el aire vaciando bien los pulmones. Y vuelvan a inspirar lento y profundo, esa inspiración completa. Retengan con pulmones llenos y pónganse el reloj nuevamente para controlar otra vez el tiempo que consiguen estar con pulmones llenos ahora. Pulmones llenos otra vez. Inspiran profundo y retengan. Cierren los ojos, concéntrense, relajen la musculatura del cuerpo. Hombros relajados, fisonomía, brazos, pulmones llenos de aire, dándole tiempo a que se asimile más oxígeno, el oxígeno que acabamos de incorporar justamente a través del respiratorio anterior, que aumenta la fuerza en general, haciéndole llegar más oxígeno a todas las células del cuerpo. Traten de permanecer también sin llegar a ninguna sensación desagradable, pero concéntrense, estén relajados
y vean cuánto tiempo consiguen estar con aire. Sin forzar de más, sin necesitar ninguna sensación extrema ni desagradable. Cuando necesiten, exhalen, vaciando bien los pulmones. Y respiren normalmente, registren las sensaciones corporales. Y por lo que puedo ver, por lo menos la mayoría, tal vez me estoy equivocando, pero chequéenlo ustedes sus relojes, todos pudieron estar más tiempo. Eso ya es una señal de que ya esa técnica simple que acaban de realizar ya mejoró la oxigenación de todo su organismo. Es para que nosotros podamos ir comprobando un poco los efectos de hacer estas técnicas que son simples, pero poderosas en términos de cómo funciona nuestro organismo. Todas estas son como herramientas que vamos guardando en nuestra valijita y que en la próxima vamos a usar un poco más como para que ustedes se puedan ir familiarizándose mejor y de esa forma después también ir incorporándolas y aplicándolas por su cuenta. Esta es una manera de aumentar nuestros recursos biológicos, básicamente. Cuando nosotros afrontamos cualquier circunstancia, el estrés que nos dé, la ansiedad que nos dé, va a estar determinada por dos factores. Primero, la magnitud de la amenaza que percibimos. Dicho entre paréntesis, la magnitud de la amenaza puede estar dada o porque es una amenaza muy grande o porque la percibimos muy grande, aunque no lo sea necesariamente. Siempre hay una cuestión de punto de vista en la percepción de la realidad. Hay cosas que nosotros sentimos amenazantes y tal vez no lo son tanto, y hay cosas que son realmente amenazantes. Pero por un lado vamos a tener la circunstancia, por el otro lado vamos a tener la energía que tenemos disponible para afrontar esa amenaza. Es decir, ¿con qué recursos disponemos para afrontar esa amenaza? Ya sea amenaza real o imaginaria, pero amenaza al fin, ¿de qué recursos disponemos? Y el estrés se produce cuando se genera un desfasaje muy grande o cuando ese desfasaje se sostiene por mucho tiempo entre el volumen del desafío, el tamaño del desafío y la energía que nosotros contamos para afrontarlo, los recursos con los cuales contamos para afrontarlo. Recursos de cualquier tipo, recursos biológicos, como se puede, si estamos sanos o no, si estamos con energía o no, con fuerza o no, recursos emocionales, recursos mentales, recursos hasta a veces financieros, recursos de tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. El desfasaje entre la circunstancia y los recursos disponibles es lo que va a marcar el estrés. En un cierto grado estamos en condiciones de afrontarlo y nos hace crecer, o sea, el estrés como es un mecanismo que nos hace también fortalecernos, que nos hace tener energía suficiente y construir cosas y crear cosas y salirnos de nuestras fronteras, salirnos de la famosa zona de confort, pero en un cierto rango, que también va a variar según cada persona. O sea, hay quienes son más tolerantes y quienes son menos, pero es un cierto rango. Por fuera de ese cierto rango, ya empieza a ser algo desagradable y hasta contraproducente, ya sea por volumen o por duración en el tiempo. Entonces, en la medida en que nosotros logramos aumentar nuestros recursos físicos, emocionales, mentales, etcétera, nuestros recursos en general, vamos teniendo más con qué afrontar esas circunstancias. Y eso es lo que ayuda a reducir el estrés desde nuestro punto de vista. En vez de tratar de modificar las circunstancias, que muchas veces eso es difícil porque no está en nuestras manos, además porque no necesariamente tiene que ver con circunstancias reales, muchas veces son percepciones personales que nos hacen reconocer esa circunstancia como una amenaza cuando tal vez no lo serían. Luego, esto es tema de la próxima, pero nosotros podemos modificar nuestro punto de vista sobre ciertas circunstancias para reducir la percepción de amenaza. Entonces, en función de eso, en vez de actuar sobre lo de afuera, vamos a actuar sobre nosotros mismos, aumentando los recursos disponibles, ganando vitalidad, ganando recursos en general, lucidez, concentración, foco,
y a través de la respiración es un poco el objetivo de todo esto, para justamente tener recursos disponibles para afrontar esos desafíos y de esa forma vamos a encontrar como resultado la capacidad de administrar el estrés sin necesidad de anularlo. En general, nos movemos en un paradigma de escasez de recursos, o sea, estamos todos acostumbrados a estar, a que nos falta para afrontar las situaciones que nos tocan. Y esta es una manera de modificar ese paradigma, un paradigma de abundancia. Disponer de recursos eh, técnicos, concretos, aplicables por cualquier persona, por su cuenta, para pasar a disponer abundantemente de recursos para afrontar las situaciones cotidianas y poder así llevar adelante todas las cosas que nos gustan, todas las cosas que quieran realizar de forma más feliz, más saludable y más realizadora en definitiva. Y esa es un poquito la idea de cierre de este primer bloque, de este primer módulo. La próxima vamos a meternos más en el asunto de la relación entre el emocional y la respiración y es, digamos, el próximo paso a partir de esto y vamos a hacer un poquito más de ejercicio. Esta clase tuvo un poco más de conceptos y menos técnica, el próximo va a ser con un poco más de técnica y un poco menos de concepto, pero vamos a meternos más en el asunto del emocional. Así que les agradezco muchísimo su participación, su presencia, y para quienes lo estén mirando en diferido, ahí tienen mi contacto para escribirme cualquier duda que les haya quedado, su experiencia, cómo les fue, si les gustó, si no les gustó, críticas, comentarios, inquietudes, anécdotas personales, todos me lo pueden comentar ahí, así que muchísimas gracias por haber participado y ahora yo voy a cerrar la grabación por ahora. Muchas gracias.